el ministro renuncia para no ser parte de esta tramoya que ha diseñado el gabinete criminal que ha conformado Arce Catacora a la cabeza de Moldis. Hay algunos audios que están circulando que sin duda para mí se tiene que investigar y que en algún momento se tiene que esclarecer. Las ratas están saltando del barco. Prácticamente este exministro se dio de cuenta que este gobierno ya está de caída libre y está realizando lo mismo que ha hecho su antecesor, que era Iván Lima, renunciar a su puesto. El Consejo de la Magistratura en las horas siguientes se va a adherir a las denuncias presentadas en este caso y va a pedir la ampliación correspondiente hacia todas las personas y funcionarios que hayan sido nombradas y que estén involucradas en este hecho. Era la coordinadora entre el doctor Siles, Campero y el juez de Coroico. Varios nombres que estarían en una lista de investigación por el caso denominado consorcio en esta nueva situación. Pero ¿qué es consorcio? ¿Qué significa? ¿Cuál es esta figura? Le voy a ayudar con esta información para que vaya entendiendo y podamos analizar en breve con nuestros invitados. ¿Qué es consorcio? En el contexto penal boliviano, un consorcio se refiere a la asociación de personas que de manera concreta cometen delitos, especialmente en el ámbito de la corrupción o delitos económicos. Este término no es un tipo penal específico en sí mismo, pero escribe o describe una forma de organización criminal que puede ser sancionada bajo diversas figuras delictivas como estafa agravada, enriquecimiento ilícito o asociación delictuosa, entre otras. Vamos a repasar un poco de los antecedentes de este caso para que usted también pueda tener mayor detalle de lo sucedido. Por favor, adelante. Siguiente. Este sismo en la justicia boliviana. El 11 de junio, Fernando Lea Plaza, juez de Coroico, emite un fallo de suspensión a la credencial de la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Fanny Coaquira, por supuestas irregularidades en su declaración de experiencia docente. ¿Qué pasó el 14 de junio? La renuncia de César Siles a su cargo como ministro. ¿Recuerda usted? Sucedió la pasada semana y fue parte de la información, la renuncia que fue aceptada por el gobierno. El 15 de junio se difunde un audio en el que supuestamente aparece la voz del exministro Siles brindando seguridad al juez Fernando Lea Plaza por emitir el fallo ya mencionado. Y 16 de junio, es decir, hoy, detienen a Fernando Lea Plaza, juez de Coroico, por el presunto delito de prevaricato en el caso consorcio. El presidente Luis Arce posesiona a Jessica Saravia como la nueva ministra de Justicia, en vez de César Siles. Detienen también a Claudia Castro por el caso consorcio. Ella, vocal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Renuncia además Iván Córdoba, presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. En fin, Miriam, parte de los antecedentes. Analicemos el tema. A ver, analicemos el tema. Tenemos a Fabricio Góngora, que es abogado constitucionalista, con nosotros. Y también estaríamos con Ricardo Fuentes, me confirman, por favor, analista político, a quien vamos a saludar. ¿Cómo está, don Ricardo? Muy buenas noches. Voy a comenzar con Fabricio, permítanme, por favor, porque, a ver, estoy leyendo por supuestas irregularidades en declaración de experiencia docente. Por eso se la habría retirado. ¿Era suficiente motivo como para retirarle y quitarle la credencial a una magistrada? Fabricio. Bien, buenas noches. Hay que partir de lo básico y lo inicial. ¿De dónde nace todo este conflicto que está suscitando en el órgano judicial? Se presentó una acción de cumplimiento que es uno más de los mecanismos constitucionales de defensa que la Constitución Política del Estado lo permite, para precautelar y preservar el Estado constitucional del derecho, dando cumplimiento a un mandato expreso. Bajo esa premisa, los accionantes señalaran que el Tribunal Supremo Electoral aparentemente no habría revisado de fondo una documentación, ¿no? Que eso no está en tela de juicio en este momento. Empero, desde ahí podemos percatarnos la mala fe o la mala intención, toda vez que en realidad en las elecciones judiciales por mandato de la Constitución y la normativa es la Asamblea Legislativa la que debe haber revisado si fuese el caso, no tanto el Tribunal Supremo Electoral, porque la normativa es clara. Entonces, desde la parte accionada, en este caso el Tribunal Supremo Electoral, se empieza a ver una suerte de irregularidades. Entonces, se da este fallo y con el devenir del tiempo se empieza a suscitar estas circunstancias que ya Luciano nos ha explicado,
lo que tenemos que hacer es hacer un análisis desde la perspectiva constitucional, pero también del derecho penal, porque algunos de los hechos se subsumen en algunos tipos penales que seguramente el Ministerio Público en su momento determinará. ¿Cuáles serían esos casos? Por lo que hemos tomado conocimiento, el tipo penal es el de consorcio de jueces, fiscales y abogados. O sea, sí, tú ya identificas que ha habido consorcio de jueces. Más que identificarlo, es lo que nos han dejado a conocer las máximas autoridades. Porque no olvidemos, y esto también a la población hay que darle también la certidumbre, estamos en una etapa preliminar, es decir, una etapa investigativa. No está definido todavía todos los tipos o el tipo penal, porque se puede investigar, en materia penal se investiga hechos, no delitos. Claro. ¿No? Y intenciones. Claro que sí, también absolutamente, claro. Absolutamente, ¿no? Entonces se está investigando los hechos que se puedan subsumir a un tipo penal. ¿Dónde se encuentran los tipos penales? En el Código Penal. Esa es la premisa del principio de legalidad. Gracias. Ricardo, voy con la consulta contigo, por favor, y quiero mencionar algunos detalles respecto a la situación de la señora Claudia Castro, que fue aprehendida aparentemente por haber aportado con un memorial que generaba o pretendía suspender a la señora Coaquira. Pero por otro lado, el 30 de noviembre, y lo estoy pasando como datos, ¿verdad? El 30 de noviembre del 2020, cuando el presidente Arce ya había tomado posesión, Castro ha emitido un fallo a favor del ex ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, uno. Por otro lado, cesó la detención preventiva de Nemesia Chacollo, recuerdan ustedes, por el caso del Fondo Indígena. Por otro lado, también archivó el proceso por el denominado presunto o caso denominado fraude. Y por otro lado tenemos ahora la renuncia del presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Le hago la consulta ahora sí específica, Ricardo, si me lo permite, por favor. ¿Qué está pasando con la justicia? Algunos analistas y asambleístas hoy dicen, esa es la realidad de la justicia en Bolivia. Es un secreto a voces que así se maneja la justicia en nuestro país. Esto es parte de una crisis de este órgano del Estado vinculada a otros que tiene larga data, y estos escándalos judiciales que muestran cómo hay intromisión política en la labor de los juzgadores, me hace pensar en el antecedente del juicio de responsabilidades a el presidente Edgar Oblitas Fernández y el ministro Pope Subieta en los años, mitad de los años 90. Un agente de la CIA con doble identidad hace una filmación en Cochabamba de un ministro de la entonces Corte Suprema y se prueba un cohecho y se los vincula a Oblitas y Pope. Van al juicio de responsabilidades y mucho después del escándalo, se establece que había la intención del Ejecutivo de someter a la Corte Suprema para allanar el camino de la capitalización. Así que esto tiene larga data, es parte de una crisis constante que tiene que ver con la cultura constitucional del boliviano, que aplica las leyes sometiendo a sus intereses político-partidarios, pero no es la única causa. Si acaso fuera la intromisión política la causa única de este problema de la crisis de la justicia, estaríamos pensando equivocadamente. Hay mucho más. Veamos, ¿por qué el juez en cuestión se muestra proclive a estas presiones, ¿no? y dicta la sentencia o la resolución correspondiente? ¿Por qué? Es decir, un juez tendría que resistirse. Ahí estamos hablando de diferentes tipos penales. Se ha hablado de incumplimiento de resoluciones constitucionales, de cohecho, se ha hablado de consorcio de jueces, fiscales y abogados, etc. Hay concurso delictual. Pero ¿acaso la integridad del juzgador no tiene que enfrentar esa presión? No, es también otra razón, ¿no es cierto? Se esclarecerá más adelante, seguramente y con precisión, y tendremos que aguardar los bolivianos a que esto sea parte de un proceso en el que se le muestre a la ciudadanía que efectivamente se está juzgando una conducta contraria a la ley, ¿no es cierto?, tipificada como delito, y que se está sentando un precedente. Pero ya pongo el antecedente del caso del juicio a Edgar Oblitas Fernández. Cuando se lanzó el escándalo,
toda la ciudadanía y los medios habían proclamado la culpabilidad de los involucrados, y luego se estableció que no había ocurrido eso. Fabricio, Ricardo, permítanme que Tufi está con nosotros también desde Santa Cruz con preguntas. Adelante, Tufi, buenas noches. Buenas noches, Luciana. Buenas noches, Fabricio, Ricardo. Fabricio, 2 puntitos. Uno, el audio que es mencionado como una evidencia. Dice el exministro Siles que le manipularon y que no tenían el consentimiento para utilizarlo. ¿Es así? ¿Tiene razón o no? Y lo otro, ¿qué motivación hubo detrás de este consorcio? ¿Política o personal? Dice el presidente de la Suprema que fueron motivaciones personales, más no del gobierno, por ejemplo, de injerencia. ¿Cuál cree usted que ha sido esa motivación? Si nos puede redondear estos 2 puntos. Bien, Tufi, muy buenas noches. La pregunta es clave, ¿no? ¿Qué pasa con estos famosos audios en los procesos penales? Desde la perspectiva constitucional, el artículo 25, en su numeral 4, ya te establece que cualquier información o prueba deba ser obtenida legalmente, sin vulnerar un derecho fundamental. ¿Cuál podría ser? Derecho a la privacidad, ¿no? Entre particulares, porque se supone que este tipo de audios, independientemente del contenido que sea, se da en una conversación privada que podría tenerlo cualquier ciudadano con cualquier otro. De igual forma, el artículo 13 del Código de Procedimiento Penal te establece la legalidad de la prueba, que de igual forma condice la situación de la legalidad. Pero aquí hay que ser sinceros y hay que ser, por lealtad procesal, como se dice en el estrado judicial, aclarar que estamos en una fase de investigación que se maneja en principio de indicios probatorios, porque todavía no es una prueba. La prueba se va a dar si se llegase a una etapa procesal denominada de juicio oral, en la que sí se reproduce una prueba. En este caso estaríamos hablando simplemente de indicios. Estos indicios le sirven al representante del Ministerio Público, es decir, a los fiscales, a la Comisión de Fiscales, para manejar una línea de hipótesis de presunto caso en una atención de la averiguación de la verdad histórica de los hechos. En este sentido, Tufi, hay que manejarlo con pinzas. Es más, por medios de prensa sabemos que el caso está bajo reserva, precisamente por eso, para que se realice una investigación objetiva en el marco del principio de legalidad y se pueda esclarecer la verdad histórica de los hechos. En cuanto a la segunda pregunta, ¿qué habría motivado? Eso es una circunstancia un poco más difícil de responderte, porque sin duda alguna en su momento declararán estas personas que están siendo convocadas y podemos tener conocimiento de cuál era el fin o el objetivo del mismo, ¿no? Sí, Ricardo, aparentemente hay más personas que deberían ser aprendidas. Hoy ha dicho el abogado Eduardo León que, por ejemplo, ya el exministro tendría que ser aprendido porque se corre riesgo de fuga. ¿Qué piensa al respecto? Me preocupa el hecho de que, ¿cómo inicia este escándalo? Se dice que el Ministerio Público había filtrado el audio a un medio de comunicación y luego el Ministerio Público niega este hecho oficialmente con un comunicado. En realidad habría que plantearse este aspecto. ¿Qué interés tenía alguien en desatar este escándalo? Que no fuera político, y ciertamente lo es, ¿no? Porque de lo que se trata es de inferirle el mayor daño posible al gobierno, justo o no, no lo vamos a definir nosotros. Eso será parte de la averiguación y el establecimiento de la verdad en el proceso que se lleve adelante, ¿no? Pero ahora el especular, digamos, con la responsabilidad, la concurrencia de más personas sobre este tema nos llevaría a un apresuramiento, a una especie de linchamiento mediático, que poco a poco la justicia haga su trabajo, en este caso el operador que es el Ministerio Público, para ver que lleve la acusación de una manera sólida, pero el anticipar más o menos personas involucradas sería parte de una especulación que no ayudaría mucho, me imagino. A ver, Fabricio, voy a volver a lo que habíamos conversado al inicio. Es evidente que aquí hay una intencionalidad y eso se tiene que investigar. Mientras el caso está en reserva, también se habla de una presunta, supuesto direccionamiento. Pero ¿por qué? ¿Por qué
en la figura de la magistrada Fanny Coaquira. Eso también hay que investigar. ¿Por qué ha sido a ella a la que han apuntado como para empezar todo este escándalo? Sí, como señalábamos hace un momento, la acción de cumplimiento y la resolución que se consumó, ¿no?, en el municipio de Coroico determinaba varias cosas. Entre ellas, en el punto 2, y te doy lectura, decía: se dispone la suspensión de las credenciales otorgadas de la ciudadana Fanny Coaquira Rodríguez como magistrada electa del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué significa esto? Que esta resolución constitucional emitida por esta autoridad que hoy está, no tengo conocimiento, con detención preventiva, pretendía suspender la credencial de una autoridad electa. Y esto es grave. Esto es bastante grave porque sin duda alguna es un nefasto antecedente para todo el proceso democrático boliviano. Y no es el primero, ojo. El 2020 hubo un caso similar en Beni con el magistrado Egues, que hicieron lo mismo, y en ese momento el Tribunal Supremo Electoral interpuso lo que son las medidas cautelares que en otro momento ya hemos debatido, y hasta el momento el Tribunal Constitucional Provincial, tengo entendido que no se ha manifestado de fondo. Este sería el segundo caso que tratan de utilizar un mecanismo de defensa constitucional para quitar credenciales de una autoridad ya electa. ¿Dónde ha sido electa? En las elecciones judiciales de la gestión pasada por el Departamento de La Paz al Tribunal Supremo de Justicia, que era una de las 4 instituciones que hemos elegido democráticamente. Ricardo, esta será la muestra entonces de la gran necesidad que tiene este país de una reforma profunda al sistema judicial. Absolutamente. Y esto que planteamos ahora nos abre el abanico de qué elementos ha de tener esa profunda reforma judicial. Por supuesto que hay que tocar el aspecto de la influencia política sobre la acción de la justicia, que es un elemento importantísimo. Pero la dotación de suficientes recursos económicos también lo es. La incorporación de tecnologías de la información y la comunicación también lo es. El mejoramiento de la formación de los abogados en las universidades lo es. La selección de los jueces también lo es. El comportamiento de los ciudadanos en materia de litigios ante la justicia, su comportamiento también lo es. La introducción de un sistema de gestión de calidad para verificar que el ciudadano sea satisfecho en su demanda de justicia también lo es. Pero lamentablemente lo que ocurre es que con los escándalos focalizamos, ¿no es cierto?, el descontento y el reclamo sobre uno de los aspectos y sistémicamente no abrazamos el fenómeno como tendríamos que hacerlo. Entonces, ojalá que este escándalo sirva también para ese propósito, ¿no?, y que nos haga ver que no solamente es la intención del Ejecutivo por dominar a la justicia en lo que pueda favorecerle, ¿no es cierto?, sino que además hay muchos otros aspectos que nos comprometen a todos, a los ciudadanos, a las universidades, a los colegios de abogados, asociaciones de jueces, etcétera, a todos en general. La renuncia o destitución, dice el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, de un ministro, la aprehensión de una vocal, la aprehensión de un juez, la renuncia del presidente del Tribunal de Justicia de La Paz, son señales de que ha comenzado un cambio en la justicia, porque así lo plantea, por ejemplo, el propio presidente del Tribunal Supremo de Justicia a partir de este caso. Sí. Evidentemente hemos escuchado atentamente las palabras de la autoridad del doctor Saucedo, ¿no?, que no solamente en este caso, sino también en todo lo que se viene dando en este proceso electoral, que va a dar certidumbre a la población. Probablemente sea el lineamiento institucional que Bolivia requería, ¿no?, respecto a la cero tolerancia a cualquier acto de corrupción, a cualquier circunstancia extraña. Sin embargo, también, Tufi, debo aclarar, como mi persona es abogado de profesión, no olvidemos que también en la Constitución Política del Estado se encuentra previsible lo que es la presunción de inocencia. Y también ahí coincido, ¿no?, con el invitado Ricardo, quien decía: no se tiene que también hacer una suerte de linchamiento mediático. ¿Por qué? Porque partamos de la precisión de que un principio rector como la presunción de inocencia debe regir el debido proceso. Por eso exhortamos al doctor Saucedo, a las máximas autoridades, en este caso hablamos de las autoridades del Ministerio Público, es decir, de la Fiscalía,
para que en el desarrollo del principio de legalidad y objetividad puedan acelerar los actos investigativos y seguramente informar a la población hasta dónde alcanza o no la subsunción de los tipos penales. Ahora, hay un detalle más y para ir ya terminando, mi querido Fabricio. El juez Fernando Lea Plaza ha pedido que se le cambie la figura. En vez de ser investigado, pasar a testigo protegido, porque él dice que tiene información muy importante. ¿Es correcto aquello? Bien, como señalaba hace un momento, en un proceso penal, ¿no? Porque es un proceso penal, se investigan los hechos. Claro. ¿No? Y ha habido casos en los que personas eran denunciantes y han terminado siendo acusados, porque esa es la labor del Ministerio Público: investigar los hechos, ver si se subsumen en algún tipo penal y determinar ciertas responsabilidades conforme al procedimiento, ¿no? Entonces estamos en etapas, estamos en la etapa investigativa, etapa preliminar, que es la primera, donde se establecen las directrices de investigación. En el transcurrir, posteriormente en la etapa preparatoria, antes de llegar a juicio oral, pueden suscitarse estas circunstancias. Él, como una persona denunciada, porque ese está sindicado como denunciador o imputado, podría ampliar su declaración informativa porque la normativa le permite, y será nuevamente el Ministerio Público quien valorará de forma objetiva si esto condice o no con un cambio de rol, llamémosle así, para que se entienda. Fabricio, gracias por habernos acompañado. Gracias, esta noche aquí en vivo. Muchísimas gracias, Ricardo, también por esta conexión y el análisis desde la perspectiva política. Muchas gracias.